Buenas tardes, bienvenidos a Visión Académica. Yo soy Enrique Velázquez y el día de hoy tenemos invitados de lujo en este programa para analizar un tema importante de coyuntura que tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Está con nosotros Enrique Toussaint. Gracias, Enrique, por estar. Enrique, gracias. Bueno, ahora nos toca al revés. Al revés. Gracias. A Ricardo Salazar. ¿Qué tal, Enrique? Un placer estar en este primer programa y un gusto compartir esta mesa con Enrique. La verdad es que felicitarte por el valor, cambiar la camiseta y cambiarla con estos dos viejos lobos de mar. Y más en este no momento. debe ser nada fácil, pero bueno. Pero el tema lo amerita, ¿no? Que podamos platicar acerca de lo que pasó con las elecciones de Donald Trump. Hace algún tiempo, lo comentamos incluso nosotros, había quienes pensábamos que sí podía ganar Donald Trump, ¿no? Por este discurso de odio y de rencor que inició, decíamos, ese discurso pega. Y bueno, al final, aunque no queríamos que ganara, bueno, se da esta elección, este resultado cerrado en Estados Unidos con el voto popular, no con los votos electorales. Exacto. Y bueno, pues tenemos que ver cómo explicamos primero la victoria de Donald Trump. Enrique, por favor. Sí. A ver, yo no, ahorita no me voy a subir al barco de los que pensaban que iba a ganar Trump. Al revés, yo siempre pensé que Trump iba a perder. Y creo que perdió incluso por los votos que yo pensé en un momento que iba a perder, que son ya más de 3 millones de votos, ¿no? Por los que perdió la elección directa en voto popular. Nunca pensé que fuera realmente capaz de ganar los estados clave en Estados Unidos. No veía cómo. Es decir, particularmente Florida, con un voto latino tan importante, o por ejemplo Ohio, con un trabajador blanco que se había venido recuperando en los últimos años con Barack Obama. Es decir, me parecía que era difícil que ganara. Al final ganó. Yo diría que son 3 elementos. Uno es digamos, el coraje o la indignación del trabajador blanco con el establishment, es decir, con lo establecido, con toda esta relación, diría, de pronto medio perversa, como lo decía Donald Trump, entre medios de comunicación, la élite política, la élite económica, digamos, es esta idea que tenían los trabajadores en Estados Unidos de que ese establishment no estaba actuando a favor de sus intereses. Entonces, ese es un elemento que me parece fundamental. El segundo, creo que Hillary Clinton no era la mejor candidata. Es decir, Hillary Clinton, desde mi punto de vista, es la que, más que Trump ganara, lo que termina sucediendo es que Hillary pierde. Porque, fíjate, Trump obtuvo menos votos que los últimos candidatos republicanos. Sí. Es decir, no tuvo más votos que los últimos candidatos y sin embargo gana. Y Hillary sí perdió prácticamente 12 millones de votos con relación a la última elección de Barack Obama. Y tercero, que creo que es también fundamental, sí hubo una muy buena campaña orquestada para desestabilizar la campaña de Hillary Clinton, particularmente en el tema de los correos. Es decir, un asunto que no llegó a nada, más que a saber o a que nos enteráramos que detrás de la elección de Estados Unidos, por primera vez yo creo que en la historia, estaba un gobierno en otro país, que es el caso de Rusia. Sí, pero en ese caso, Enríquez, la verdad es que también llama la atención el hecho de que se dio una gala de que se puede realizar también una guerra sucia de un lado y del otro. A Donald Trump también le fue como en feria con ciertas con el video, filtraciones, etcétera, y todavía le siguen sacando cositas completamente absurdas, lo cual hace pensar también en la ética, en el periodismo, que debería estar comprobando cosas en lugar de sacar cosas que se les filtran, ¿no? Pero bueno, en ese sentido también secundaría un poco lo que dice Enrique, porque sí, lo que explica la victoria de Trump es en realidad lo que no hizo bien Hillary Clinton, y lo que no hizo, entre otras cosas, fue sacar a votar a los que sí logró sacar a votar Barack Obama. Sobre todo entusiasmar a los jóvenes. Sí. Fue un error poner a Hillary Clinton como candidata cuando tenías a un hombre mayor que ella en términos de edad, pero mucho más entusiasmante para los jóvenes, que era Bernie Sanders. Todavía hoy hay un discurso esta semana, en días recientes, de Bernie Sanders, y los jóvenes siguen llorando por Bernie Sanders. Sí. Entonces, justo lo más parecido a Obama. No hubiera ganado la elección. Bernie no gana la elección. Segura, es que quién sabe, porque lo mismo decíamos de Trump. Muchos, yo también estoy con Lo que no Enrique. tenía Bernie es vínculo con las minorías. Ahí le iba mejor a Hillary, con los latinos y con los negros en particular. Sí, ¿estaba Hillary también cansada? ¿Estaba ya grande para ser candidata? Sí, pero aparte también traía el peso, que fue lo que pudo capitalizar muy bien Trump, de el marido. Es un poco lo que pasa en México con Margarita Zavala. ¿Quién habla de Margarita Zavala? Nadie, de su trayectoria, de su carrera política, de sus propuestas. Todo el mundo es la esposa de. Y es lo mismo. En el caso de Hillary es la esposa mensa, que además toleró una infidelidad del viejo, que ahí sigue. O sea, es una lectura muy simple. Y es establishment. O sea, es lo más parecido a lo que denuncia que es una Trump. familia que ha vivido el poder durante todo el tiempo. Entonces, justamente eso es lo que le pega muy bien a Trump. Pero por otra parte, una cosa que quiero señalar mucho, Enrique, es que no la vimos desde fuera y tampoco la supieron leer ellos desde dentro. A ver, hay una pobreza creciente en Estados Unidos,
una precarización que es muy notable, incluso en ciudades. Sí. Yo empecé a pensar, yo no era de los que pensaban que podía ganar Donald Trump, pero había gente muy cercana a mí, como Carlos Ramírez Powell, que decía, aguas porque va a dar la sorpresa, aguas porque va a dar la sorpresa, sí. y tal. Y yo decía, no puede ser. Pero es un agorero del desastre, Carlos. Sí, pero resulta que luego... Alguna le tenía que atinar, le mando un saludo. Pero mira, yo unas semanas antes tuve la oportunidad, por cuestiones de despeje de la chamba, de ir a San Francisco. Y nunca había visto gente en una urbe como San Francisco, liberal, aparte, claro. Tan liberal, tan abierta, con tantos homeless, con tanta gente en la calle, que tú veías el tipo de ropa que traían y que era gente que se quedó sin chamba 15 días antes, un mes antes, etcétera, etcétera, y que sí sentían que ni el Obamacare, ni otro tipo de programas que ellos nos presumían, o el hecho de tener, por ejemplo, bodas entre parejas del mismo sexo, les ayudaba en nada a su economía personal, ni tampoco a su futuro. O sea, siguen pagando las broncas económicas de la crisis del 2008, que para mucha gente no han sido recuperables. Ya no tienen un futuro económico, ya no digamos un crédito, una posibilidad de salvar algo de sus bienes, ya no tienen nada. Pues tiene que ver con el sistema, ¿no? Digo, en el mundo está concentrando la riqueza en muy pocas manos, sí, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver con un asunto global. Por eso el discurso de fortalecer el mercado interno que hace con Donald Trump, muy nacionalista, extremista, el discurso de Donald Trump, le generó simpatías en algunos sectores, ¿no? Es que se nos olvida que el actor político más importante de la historia es la nación. Es decir, como construcción política es la nación lo más poderoso que ha movido lealtades, guerras, todo es el concepto de nación. Incluso yo te diría que más poderoso que el concepto de pueblo, más poderoso que el concepto de los trabajadores, es la nación. Sí. Y lo que hace Donald Trump, y lo hace de forma, creo que muy inteligente en su discurso, más allá de que a mí se me hace detestable, porque siempre que uno habla de Trump tiene que primero que vacunarse, decir, se me hace detestable, y ya después tratas de un poquito de analizar su fenómeno. Me parece detestable, pero creo que el hecho de construir una nación en su discurso, el hombre blanco empobrecido por decisiones de la élite, que terminan favoreciendo a los migrantes, a intereses de otros países, esse discurso sigue siendo, Enrique, poderosísimo. Lo es con Andrés Manuel, lo es con Podemos en España, lo es en Francia con Le Pen, es decir, con Hugo Chávez en su momento y el imperialismo. Es decir, somos la nación, nosotros, la nación olvidada. Eso sigue teniendo una potencia política indescriptible. Pero no es peligroso este discurso, lo que habló de los mexicanos, narcotraficantes. Sí, pero a ver, Enrique, también tendríamos rateros, ¿no? Sí, pero también tendremos que revisar un asunto que es el efecto espejo. A ver, ¿no está diciendo lo mismo en este momento Enrique Peña Nieto, que todo lo malo viene de fuera y que tenemos que fortalecerlo de adentro y tal? Sí. Digo, no está diciendo que los malos son los guatemaltecos, a diferencia de este hombre que sí nos caracterizó a nosotros. Pero algunos gobernadores, por ejemplo, Emilio González e incluso Aristóteles Sandoval, en su momento dijeron, oigan, los narcotraficantes la violencia viene de Michoacán. Exactamente. ¿No? Aquí somos los buenos, ¿no? Sí. Sí, es un discurso muy normal, ¿no? En términos políticos. Claro. Pero cuando analizábamos esta parte de Donald Trump que inició con ese tipo de discursos, muchas personas decían, con ese discurso no va a ganar porque Estados Unidos es una sociedad informada, estudiada, la primera potencia del mundo. No, un discurso en contra de los derechos humanos o de racismo no va a impactar en la clase. Pero fíjate, es que partíamos de la idea de que las mayorías se generan en el centro. Siempre hemos partido de esa idea en la ciencia política de si te vas muy a la izquierda o muy a la derecha es imposible que construyas mayorías. Eso está cambiando, está clarísimo, está cambiando en todo el mundo. Es decir, ya se pueden empezar a construir mayorías desde los extremos y prácticamente en todo el mundo con la dispersión, la fragmentación del voto de las identidades políticas están construyendo. Yo creo que también, más allá de si es peligroso o no, que yo creo que lo es, incluso después de que gana, Donald Trump, te das cuenta que se desatan muchas fuerzas ocultas en Estados Unidos que llevaban mucho tiempo atrás y parece como que Donald Trump les dio carta de normalidad, de sal del closet y enséñate, oye, eres un racista. Sí, tienes derecho a hacerlo. Creo que es muy peligroso, pero creo que es más peligroso no entender por qué la sociedad americana ha tenido ese vuelco, por qué se han ido hacia allá. Pero en México se asusta mucha gente, ¿no? Se asusta mucho de este discurso, pero somos igual o peor, ¿no? Sí, ahora, también hay que decir que lo peligroso, me parece, Enrique, más que el discurso,
es que tengamos a nuestros políticos mexicanos haciendo un Mannequin Challenge desde que ganó Donald Trump. Están pasmados, así de, ganó el señor, ay, está subiendo el dólar, ay, el petróleo, ay, el gasolina, y no hace nada. Política y en lugar de tener nosotros una estrategia política en que cuando llegue el señor ya tengamos una agenda nosotros y decirle, mira, papá, a ver, nosotros tenemos ciertas fortalezas contigo, por ejemplo, que te vendemos tal cantidad de aguacate. Por lo tanto, nada de que me cierres las plantas de coches, por ejemplo, porque te cierro las plantas de aguacate. Con la exportación de petróleo, con eso, digo, exacto. Con eso ya lo puedes... Sí, pero no se animan, ¿no? Son timoratos, ese sí, tipo de cosas. Es que digo, nosotros somos... al gabinete. Somos más del modelo americano que los propios americanos. Sí. O sea, es que eso es impresionante cuando... Queremos depender de las exportaciones. No, y por ejemplo, hace poco daba una entrevista el secretario de Economía de Alfonso Guajardo en el Universal, donde le pedía a Trump, casi hincándose, oiga, por favor, somos una región, somos casi hermanos, en el mundo ya no se compite por países. Ha habido un proyecto durante tantos años tan hacia el exterior y tan vinculado a los intereses de Estados Unidos, que es muy complicado de golpe, ¡pum!, agarrar la maniobra y decir, vámonos para otro lado. ¿Cuántos años duras realmente en tener un proceso de diversificación? ¿Cuántos años duras en fortalecer el mercado interno? En valorizar los salarios, en generar empleos de calidad en México para no tener que depender de las exportaciones. Esta decisión la tuviste que haber tomado en los 80 y ahorita estarías viendo otra economía distinta. Tienes que empezar ahorita y en 30 años verás una economía distinta. Pero fue cuando empezó la economía al revés, ¿no? Al revés, más abierta. O sea, cuando tú, a mí me dicen, oye, es que Estados Unidos es el centro del capitalismo. Pues el centro del capitalismo, que el Estado gasta el 44% de la economía. 44 pesos de cada 100 los gasta el Estado. En México la mitad, 22. O sea, estamos hablando prácticamente de que aquí seguimos mejor que ellos sus propias recetas. Y ahora también habría que revisar lo que estamos perdiendo. Nos tiene metido este problema. Sí. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cumplirá Trump sus promesas de construir el muro, cerrar mercados, de expulsar mexicanos, de ir a sí, pero no va a ser peor de lo que pasó con Barack Obama. O sea, la cantidad de mexicanos que eran expulsados, incluso menores de edad, por Hillary Clinton desde el Departamento de Estado y por Barack Obama siendo presidente, se va a mantener. Nadie habla de la tragedia humanitaria que ya estaba pasando con Barack Obama y parece que Obama no estaba expulsando mexicanos, sí estaba expulsando mexicanos. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con este apasionante programa, sobre todo este tema de Donald Trump. Regresamos a su programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez. Y bueno, estábamos platicando acerca de lo que si Trump va a cumplir sus promesas de campaña. O sea, hay que temer. Mira, Enrique, habríamos que revisar también lo que estamos perdiendo. Porque, a ver, muchas veces se nos venden empleos en transnacionales o en maquiladoras como si fueran el gran empleo. Pero son empleos que te dan 0 prestaciones, que son con horarios que se rolan o se rotan y que son con contratos por 3 o 6 meses. Y sin seguridad social y nada de eso. Sí. O sea, para que no generes ninguna antigüedad. Entonces, se nos vende como el gran empleo de que la gran transnacional vino y creó miles de empleos en Jalisco, en Guanajuato, en Puebla y tal, pero no te dicen qué calidad de empleo. No importa que lo sea de mala calidad, lo que importa es que haya empleos y eso me parece que es grave. Sí, pero también ahí está otra vez el asunto de la falta de el gobierno, de un modelo para decirte, a ver, ¿quieres crear empleos en México? Mínimo les da seguro social, mínimo. Sí, es que a ver, yo estoy de acuerdo, ser la maquiladora del norte, no sé si es el mejor modelo de país. Entiendo que para alguien que necesita un trabajo es mejor tenerlo que no tenerlo. Eso lo entiendo como razonamiento básico, pero le hemos apostado a ese modelo, que es un trabajo precario, sin prestaciones sociales. Yo tampoco creo que seguir siendo el manufacturero del norte sea proyecto de país. Muro sí, habrá muro. Hay muro, más bien se terminará el muro. Sí. Y por cierto, ¿lo vamos a pagar? Y lo vamos a pagar de alguna forma, o va a encontrar la forma de que lo paguemos, no sé si a través de un impuesto a las remesas o en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, va a encontrar alguna forma para pagarlo. Porque, o por cruzar la frontera, o por las visas. Exacto, siempre, hay muchas formas. Entonces, yo creo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio nos va a ir pésimo. Pésimo. O sea, cuando hablan Videgaray y el presidente de un tratado ganar, no es posible un tratado ganar. ¿Y cuánto tiempo va a tardar Videgaray en aprender?
pues va a durar su ratito, imagínate. Digo, aquí yo creo que los primeros meses van a ser los más difíciles por la incertidumbre, por la inestabilidad. Y solo tocando el tema de la política migratoria, yo creo que la política migratoria de Estados Unidos es una política de Estado. Y estoy de acuerdo contigo. Demócratas y republicanos, en tiempos de dificultades económicas, se cierra mucho el tema migratorio. En tiempos de mayor holgura económica, se amplía, como pasó con Bush, hijo, que tuvo un momento de relación migratoria muy buena e incluso hacer una propuesta. Y en el tema de Barack Obama, sí es el presidente que más ha deportado, 2 millones, casi 3 millones durante sus 8 más años. Que Bush. Pero también, que es la otra cara, es el que más visas ha dado de la historia de los Estados Unidos. Sí. Creo que es importante poner los dos, porque por un lado sí, es cierto, utilizó lo peor que tiene que ver con estas deportaciones en caliente, pero por otro, la migración legal la recibió con brazos abiertos. Y creo que eso fue un buen mensaje, al menos eso, ¿no? Y bueno, a partir de lo que sucede con la llegada de Trump, bueno, el dólar se ha disparado. O sea, este tipo de cosas, ¿cómo afecta o cómo va a seguir afectando la relación con México? Tiene que ver con un periodo de inestabilidad. Pero otra vez, digo, yo no soy, por supuesto, economista, pero te habla un poco de lo timuratos que estaban. ¿Por qué no pudieron prever? A ver, tienen grandes analistas en el Banco de México. Sí. Pero además, ¿cuántas subastas han hecho de dólares para tratar de...? No, todavía sigue ahí. Todavía sí, o sea, va a correr en julio, ¿no? Agosto. Sí, exacto, le quedan unos meses. Pero otra ya vez... anunció que va a correr. ¿Cuántas subastas han hecho de dólares para contener el aumento del dólar? Pues se han hecho, ¿eh? Una. Pero grandísima, fueron casi 4,000 millones de dólares. Ajá, una. Pero, y Donald Trump le basta un tuit para tumbarnos el peso. Por pero eso, además, peor te la cuento. Sí. El presidente Enrique Peña Nieto, el día que sale a anunciar las medidas para salvarnos a todos los mexicanos, usted, señora, que nos ve en su casa, usted, Enrique, que nos ve y que conduce aquí el programa, etcétera, a todos nos iba a salvar el presidente. Sí. No dice nada. Absolutamente. Y ese es el día que alcanza el récord histórico del dólar arriba. O sea, es el propio presidente. Sí dice una cosa que a mí me parece preocupante, que pasó como medio de noche, que es todo aquel que tenga su dinero en paraísos fiscales y lo repatrie, no paga impuestos o paga una tasa muy baja. Que a mí se me hace que es prácticamente decirle, oye, tú que violas la ley, tú que ni siquiera lo reportaste a Hacienda, lo regresas y te lo blanqueamos en un instante. Digo, creo que esto te habla de que la ley es de una forma para unos sin y para impuestos otros. Y sin investigación. Pero en el caso del dólar, yo soy de la idea de que dejes flotar al dólar. Ni hablar. Yo entiendo que en México tenemos... que el dólar lo vemos como un indicador más político que realmente económico. Sí. Pero si tú tratas realmente de artificialmente mantenerte, vas a acabar las reservas. Las reservas tendrían que estar ahí para hacer puentes, para hacer caminos, para hacer escuelas, hospitales, no para mantener el tipo de cambio. Me parece patético. Le metiste 4,000 millones de dólares en una subasta y ¿sabes cuánto bajaste el tipo de cambio? 8 centavos. O sea, es inútil, es inútil. El día que llegue, que faltan un par de días para que esté ahí Donald Trump con su mensaje y con un tuit, lo va a mandar a los 23 y cacho. Pues sí, es normal, es la dinámica de la economía. Pero lo que hace falta es un poco de honestidad, que nos digan de verdad justamente esto. ¿Saben qué? A ver, la neta, no estamos preparados. La gasolina va a costar tanto a finales del año. Totalmente. Y el dólar va a costar 28. Y nos tenemos que ir preparando para eso. Pero no tiene que ver entonces con una ausencia de gobierno, o sea, de políticas claras para tratar de contener, digo, no únicamente con el asunto de las subastas, es que eso no es lo que te genera mejores condiciones. Tú pones el ejemplo del aguacate, pero hay muchas otras cosas que se exportan, que somos de los primeros, bueno, sobre todo productos del campo, claro, de los que proveemos a Estados Unidos y que puedes empezar a jugar un papel distinto. Decía Fidel Castro en el periodo especial en 92, cuando el peso cubano se fue a 20 pesos por dólar y que después bajó a 3 pesos por dólar, decía que esto era muy sencillo, nada más no seguir las fórmulas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y eso iba fortaleciendo su economía. Digo, es un ejemplo diferente. Nada más que hiciera artificial. O sea, y el Estado controlaba el tipo de cambio. Aquí flota, ¿no? Pero no hay, lo que yo he visto es más bien lo que tú dijiste, ya más bien miedo del gobierno mexicano paralizado y sin ninguna acción. Sin ninguna acción. Y también sin sacar provecho. Sí. A ver, vendamos más aguacate. Todos los productores de Ciudad Guzmán ahorita están felices porque el dólar es más que llega a 28, a 25. Porque todo se vende en Estados Unidos. ¿Qué tantos productos también que se están haciendo en México se venden en dólares? O, te cuento otra, ¿qué tantos jaliscienses hoy están recontentos que les lleguen sus dolaritos de las familiares que viven en Estados Unidos? Claro que el tipo de cambio alto te ayuda. 22.50, 23, Oye, digo, 24. China lo ha mantenido artificialmente bajo por eso mismo, porque le conviene. Te hace una potencia exportadora el tener un tipo de cambio alto. La diferencia es que en México, por nuestra historia, que el dólar crezca, que el dólar se revalorice, es un mensaje de inestabilidad económica. Es decir, cada que
quien tiene más de 45, 50 años, ve que el dólar se va para arriba, te dice, no, es que seguramente viene una crisis o viene algo relacionado con la deuda por lo que pasó con López Portillo, por lo que pasó en los 90s. Es decir, nunca se le ha logrado quitar la parte política al incremento del dólar. Pero estoy de acuerdo, esa es una. Otro, por ejemplo, es el caso del mercado interno. La mejor forma para empezar a consumir productos de aquí es que sean muy caros los de allá. Sí. Y que por lo tanto veas que son muy competitivos los productos aquí. Creo que se puede aprovechar. Yo no sé si el gobierno actual tiene la fortaleza y tiene la credibilidad e incluso un proyecto para vender a los mexicanos en estos 2 años, menos de 2 años, que les va a tocar con Trump. Creo que quien le toque el proyecto le va a tocar a partir de diciembre del 2018. Pero la relación con Trump va a ser complicada, ¿no? Sí. Yo creo que tampoco tanto. O sea, Yo sí otra creo. vez, el hecho de que tú... A ver, visto a la distancia, fue un acierto que no viniera Hillary y que se viniera Trump. Porque ya hay, digamos, como línea directa. Por supuesto que teniendo los políticos que tenemos, vamos a poder conseguir muy poco, pero no es que podamos esperar gran cosa. O sea, aunque hubiera llegado Hillary, la relación hubiera sido distinta. El Tratado de Libre Comercio se hubiera renegociado. Sí, o sea, yo también lo creo. Sí, ya era tiempo. Aunque creo que con cuestiones más ventajosas para México en esa renegociación que con Trump. Ahí sí haré un matiz. Y solo un comentario en relación al tema de si podemos esperar una relación ríspida. Va a ser muy ríspida la relación porque son intereses en este momento de Estados Unidos y México, como se le dice, suma cero. Es decir, no hay forma en que los dos ganemos en una relación, porque Trump tiene que vender ante la opinión pública en Estados Unidos que está descuartizando a México. O sea, que le está haciendo pagar por tantos años de inmigrantes ilegales, de llevarse a las automotrices al norte de México. Es decir, si tuvieras una agenda en donde realmente pudiera haber ganancias mutuas, podrías pensar cosas positivas, pero aquí no. Aquí, si perdemos nosotros, él va a levantar trofeo y pues, eso es lo que va a hacer. pero y otra vez, Ese es el tema. ¿por qué no estamos jugando nosotros a ganar nosotros? Sí. Y voltear hacia otro lado. Porque, eso se puede hacer y lo hemos discutido durante muchísimos años, ¿no? Décadas. El problema aquí es en el tema de un personaje como Donald Trump, Sí. que tiene tintes fascistas, ¿no? Sí, fascista. ¿Te parece? Que ha hecho declaraciones de cómo trata a las mujeres, Bueno, de qué la piensa última, las la del mujeres. reportero del New York Times, es realmente cuando lo imita un reportero con un problema muy grave de discapacidad, lo empieza a imitar y parece que no hay una condena moral. Es decir, es ya un pueblo el americano, me refiero al americano, los WASP, los blancos más fuertes del centro de Estados Unidos, como que encantados con la forma en la que es, con la forma en la que habla, como que Barack Obama era muy políticamente correcto, entonces dicen, qué bueno que diga todo lo que se nos ocurre cada que pensamos, Y ¿no? eso iba yo. En el tema de derechos humanos, Sí. en el tema de las garantías de la raza afroamericana, de los latinos, de los eslavos, de un país lleno de inmigrantes, se corre un riesgo terrible con un personaje como ¿no? Con una buena relación con un líder también tan cuestionado como Vladimir Putin, que tiene toda una tendencia a perseguir homosexuales, a no tolerar. Son idénticos. Que se parecen tanto, digo, es peligroso para el mundo esto. Sí, pero por increíble que parezca, hay un momento en la campaña de Donald Trump que se nos olvida. Al principio había troleos gachos a latinos y troleos gachos a homosexuales cuando él se pronunció en contra, por ejemplo, de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, a media campaña él dice, no ataquemos a los que son distintos, mejor defendamos nuestros ideales. Y entonces eso hace que en lo social, la válvula de escape que era enfrentar a unos con otros, se volviera hacia otro lado. No es la guerra entre nosotros, es contra el Partido Demócrata. Entonces se van. Sí. Entonces, Un habría establishment que liberal, ¿no? matizarlo, porque también en esa parte sí habría que apostar a lo social. O sea, sí puede ser que con personajes como este se detonen más ataques, pero es como tener al cardenal Juan Sandoval en Guadalajara, detonar más ataques. Hubo mucha gente que dice no, y hay una parte social que dice, esto ya es un asunto conquistado en mi barrio, por lo tanto no lo vamos a permitir. Y una especie de control social. Y bueno, queda que no lo hemos tocado el asunto de la política exterior. Yo creo que esa es la parte, si hay algo rescatable de Trump, es esa. Es menos guerrista que Hillary, por ejemplo. O sea, no es un hombre que tenga en sus primeros 2 años al menos el tablero mundial como una de sus prioridades. No lo veo. Incluso la amistad con Rusia le está permitiendo cederle espacios, prácticamente, sobre todo en Medio Oriente,
para que sean controlados por Rusia. Por Pero ejemplo, los chinos Siria. no piensan eso. ¿Qué? Los chinos no Los están chinos pensando no, eso. pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente, que Estados Unidos tenía un papel fundamental con Bush y con Barack Obama, ahora ya le dijeron a los rusos, tú encárgate de esa zona, es tu patio trasero. Vuelve un espacio en el sentido de que Estados Unidos y Rusia se respetan zonas de influencia, cosa que no pasó en los últimos años, que Putin incluso vino mucho a América Latina a cortejar a los gobiernos de izquierda precisamente para meterse en el barrio trasero de los Estados Unidos. Y otra vez, a ver, va a parecer que yo soy una porra de Trump bárbara, pero no es así. Todo el día corres el riesgo. Sí, pero... en fin, pero un dato también. Revisen la cantidad de muertes por bombardeos accidentales de civiles de Estados Unidos en la época del Premio Nobel de la Paz Barack Obama y el hecho de que tengamos ahora un personaje con estas características de que más bien le interesa defender a los gringos, de los malditos mexicanos, en lugar de bombardear sirios, es una gran ventaja. Este es un tema apasionante, yo creo que da para otro programa. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo el día de hoy. Quiero agradecerte, Enrique, la posibilidad de que nos acompañaras en este primer programa que vamos a tener. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Por acá. Y usted, muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa Visión Académica. Yo soy Enrique Velázquez. Hasta la próxima.